soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Paris y Álvarez, y les agradecemos por acompañarnos en este séptimo capítulo del podcast Ingeniería para Líderes, donde conversamos con especialistas sobre distintos temas vinculados al mundo de la ingeniería. En este episodio hablaremos de la relación comercial minera entre Chile y Perú. El vínculo entre estos dos países se vuelve cada vez más necesario, especialmente en el sector minero. Perú es el principal destino de las exportaciones de proveedores mineros de Chile, de bienes y servicios. Por lo tanto, es muy importante para la internacionalización de las empresas chilenas y su contribución al desarrollo minero del país vecino. Respecto a los servicios exportados a Perú, la ingeniería ocupa uno de los primeros lugares, razón por la cual Pares y Álvarez cuenta con una oficina en Lima desde el 2020. Para conversar sobre este tema, tenemos dos grandes invitados, los dos en Lima. Lorena Sánchez, directora comercial de ProChile, que es directora comercial de ProChile en Lima, ¿cierto? Eso sería En Lima, sí. lo correcto. En Perú. En Perú, claro. En Perú. Y Cristian Grimaldo, country manager de Pares y Álvarez, Perú. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación. Hola, Cristian. Hola Lorena, ¿cómo estás? Gracias Luisa por la presentación también. ¿Cómo caracterizarían ustedes las relaciones que existen entre Chile y Perú en relación a la minería? ¿Qué pueden decir sobre eso? María Luisa, te cuento la percepción que tenemos acá de la oficina de ProChile acá en Perú. Bueno, hay una muy buena relación, una relación que ya viene de mucho tiempo. Somos ambos países mineros. Hay una percepción muy positiva de los proveedores chilenos y del desarrollo de la minería en Chile. Y eso hace que la relación entre sectores mineros de Chile y de Perú sea como esté bastante muy bien relacionada, esté bastante cohesionada. Y normalmente lo que nosotros apreciamos de aquí es que las empresas mineras están mirando el desarrollo de la minería en Chile y por consecuencia la atracción de los proveedores acá. Entonces yo creo que estamos en un muy buen pie en ambos países en cuanto a la relación tanto política comercial y obviamente en el tema de la minería. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que menciona Lorena. Ambos países tienen una industria minera bastante desarrollada, compartimos ciertas características similares como infraestructura, reglamentos ambientales. Claro que hay algunas diferencias en cuanto a temas de diversidad geográfica o geología, temas de comunidades, pero concuerdo con que la relación que hay entre ambos países es buena y se ha venido desarrollando y mejorando a lo largo de estos años, dadas las similitudes que compartimos en cuanto a la minería. Y con lo que ustedes están planteando ahora, ¿cómo creen ustedes que debería ser o cómo se vincula la ingeniería en todo esto? Porque efectivamente la ingeniería es uno de los principales servicios que se exporta a Perú. ¿Y qué rol juega la ingeniería chilena en el desarrollo minero peruano? Definitivamente, en Perú tomamos como benchmark lo que se hace en Chile muchas veces. Hay muchas empresas transnacionales, multinacionales, que tienen su centro de operaciones para Sudamérica en Chile y también tienen oficinas en Perú. Entonces se comparten muchas características, se comparten profesionales y se comparten experiencias también. Entonces hay una relación muy cercana para los temas de proyectos mineros en cuanto a temas de ingeniería compartidos, ¿no? Por Chile y Perú. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas, Cristian. Creo que más que una relación de cliente-proveedor o cliente, hay una relación mucho más colaborativa, una relación bastante afiatada, una colaboración permanente, hay una colaboración muy estratégica. Y eso yo creo que ha permitido construir lazos muy fuertes y podemos nosotros ver desde acá
que empresas, cada vez hay empresas de servicios de ingeniería que prestan servicios, que se instalan acá, que tienen acá operaciones, que tienen su lado comercial, que trabajan acá, y es muy frecuente ver el movimiento entre Chile y Perú de los ingenieros que van y vienen. Entonces hay una relación tremendamente fluida en el tema de la ingeniería, y creo que hay un entendimiento también a nivel de ingenieril, digamos, de ambos países, y esa complementación ha sido muy, muy positiva en este tiempo. Decía que en términos de ingeniería hablamos el mismo idioma. Eh, Estamos en la misma región, estamos geográficamente muy cerca, en un avión a 3 horas y media de distancia, entonces eso facilita bastante la colaboración que menciona Lorena. Ahora también los últimos años la historia nos dice que instalarse en Perú no es fácil para el empresario chileno. Hay bastantes historias de éxito, pero también hay muchas historias de fracaso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que son los desafíos al momento de instalar una empresa, por ejemplo, de ingeniería en Perú? Mira, yo te puedo comentar ahí un poco de parte de la experiencia que hemos visto de las empresas. Nosotros como oficina comercial tenemos primero mapeado, contarte que en general creemos que hay más de 400 empresas chilenas instaladas acá en Perú, en general, ya de distintos rubros, y muchas de ellas tienen presencia operacional, digamos, con inversiones, y hay otras que tienen más que nada presencia comercial o empresas que están acá de una forma muy pequeña. Yo creo que las dificultades que atraviesan las empresas chilenas es el soft landing. El soft landing derechamente no es fácil. Hay un cambio cultural al que hay que adaptarse. Nosotros en Chile venimos de repente con una mentalidad súper transaccional, de llegar, de rápidamente hacer nuestros negocios, de copiar muchas veces el modelo de negocio que tenemos en Chile y de poder implantarlo tal y cual como nos resultó bien allá, lo queremos implantar acá. Y ese es uno de los grandes desafíos con los que se encuentran las empresas, porque este es un mercado que es tremendamente relacional, que hay que construir amistades, que hay que construir redes para que puedan prosperar los negocios. Entonces, uno de los desafíos que se encuentran las empresas a la llegada es cómo construyo estas redes de negocio, cómo construyo estas redes de networking y cómo genero estas confianzas. Y esa es una de las primeras dificultades y de los desafíos que se encuentran las empresas chilenas, y cómo involucrarme, cómo empezar a hacer amistades, hacer contactos comerciales y de esa manera ir ingresando acá. Los tiempos son también, tienen que ir paso a paso, digamos. Nosotros de repente queremos las cosas un poco más rápidas, que funcione, que nos digan un sí o un no. Y culturalmente también aquí es muy difícil a veces que nos digan un no. Entonces hay que tener esa doble lectura, hay que tener esa paciencia y hay que tener sobre todo esa constancia para poder lograr sobre todo estos primeros clientes que son estas puntas de lanza con las que ya podemos ingresar más de lleno en el mercado peruano. Yo creo que ese es uno de los desafíos importantes. También creo que hay algunas ventajas que traen las empresas chilenas. Generalmente las empresas chilenas traen una vasta experiencia de proyectos de trabajo en Chile, y creo que, y siempre les sugerimos a las empresas chilenas que saquen a colación, a mostrar esos proyectos que han desarrollado en Chile, esos casos de éxito, que también sin duda son experiencias que les abren puertas acá. ¿Ah? Así es que yo creo que por ahí va un poco el tema de los desafíos. Esa es mi visión. No sé ahí, Cristian, qué puede aportar. Sí, justamente lo que iba a mencionar tiene que ver con el conocimiento del mercado local, no solo del mercado, sino también de la idiosincrasia local. Como tú mencionas, hay temas culturales que, si bien es cierto, pueden ser parecidos, tienen sus diferencias, y el reto es justamente encontrar cómo vencer esas barreras culturales, esa diferencia de idiosincrasia, fuera del tema de barreras burocráticas, por ejemplo, que también es un factor a considerar, ¿no? Pero hay que caminar esa curva de aprendizaje dentro del mercado local peruano para llegar finalmente a conseguir el éxito en la industria que sea, ¿no? Sea la ingeniería o sea de cualquier otra industria que se pueda tener aquí.
Entonces creo que pensamos en el mismo sentido, Lorena, con respecto a las dificultades para ingresar al mercado. Y ahí solamente complementar algo, María Luisa, si me permite, es, es lo importante en este mercado de llegar acompañado o de la mano de alguien, en el sentido de que muchas empresas en Chile empiezan desde Chile a buscar contactos y van directo a poder solicitar reuniones, pero aquí necesitas que alguien ojalá te presente, que una empresa de abogados que te haga un soft landing y te presente, o por Chile, bajo el paraguas de la Embajada de Chile, o alguna cámara de comercio, digamos. Y esas son temas que a veces en Chile les cuesta entender, y esas son las cosas, son las pequeñas diferencias en la idiosincrasia, en la cultura local, que hay que tener y que hay que profundizar en la llegada acá. Yo creo que gran parte del éxito o del fracaso, de repente, de muchas empresas cuando llegan acá, aparte de los temas burocráticos, los temas legales que son propios de cada país, digamos, es un poco esto de cómo parto, de que toco muchas puertas, de que mando muchos emails, pero no puedo concretar, ¿ya? Entonces ahí es un poco esto de estar acompañado de alguna institución que también avale un poco la experiencia que estas empresas traen desde Chile. Sí, y llevándolo al tema minero particular, el mercado minero peruano es bastante cerrado. No es tan grande como el chileno, entonces casi todos se conocen entre ellos, gente que está en la industria por muchos años, y ese también es un desafío a vencer, ¿no? Cómo entrar a ese círculo a veces muy cerrado que se tiene acá en minería. ¿Y cómo ven ustedes el futuro de la colaboración entre Chile y Perú en minería? Y si hay algún proyecto o perspectiva de proyecto que se pueda realizar en conjunto en el futuro. Bueno, como mencionamos hace un momento, ya existe una colaboración estrecha entre Perú y Chile, que ya tiene varios años. Un proyecto en particular, mm, lamentablemente las inversiones grandes aquí en Perú están un poco detenidas. Hay un tema coyuntural que no, en este minuto no ayuda a grandes inversiones, pero la colaboración entre ambos países se va a seguir dando, ¿no? Tanto en el tema minero como en cualquier otra industria en la que Chile esté presente aquí en el Perú. Sí, totalmente concuerdo con eso. La colaboración ya existe y va a seguir siendo. Hay una sinergia, hay una mirada de tanto de Chile hacia Perú, de Perú hacia Chile. Yo creo que eso está. Yo creo que estamos todos esperando que venga este nuevo impulso, digamos, en las inversiones, que sabemos un despegue. Estamos, yo creo que todos esperando este despegue y las empresas siguen viniendo acá porque están confiados en que ese despegue venga lo más pronto posible y que existan estos destraves de los proyectos y en el fondo ya se puedan comenzar a operativizar y avanzar, digamos. Y en ese sentido nosotros como ProChile seguimos estando muy presentes y activos en el mercado con empresas y para ello estamos permanentemente participando en actividades de promoción comercial, como por ejemplo son las ferias. Acabamos de cerrar hace un par de semanas nuestra participación en Perumín, donde estuvimos con 16 empresas. También tuvimos una rueda de negocio. Es habitual que las empresas mineras, cuando tienen alguna necesidad, se acercan también a nosotros como ProChile y nos dicen, oye, necesitamos este tipo de productos o servicios, y nosotros hacemos esa búsqueda también en Chile. Entonces, hay una relación que sigue y que yo creo que también ahí es importante destacar que las empresas mineras ven a Chile y nos pasó en Perumina ahora, que nos vieron con una oferta con mucha innovación, con mucho enfoque en los temas de sostenibilidad y eso lo valoran tremendamente porque es lo que se viene, ¿ya? Es un problema al que Perú se está enfrentando
y busca temas de innovación, busca temas de tecnología que tiene que incorporar hoy día la minería, y yo creo que esa colaboración y esos desafíos van a seguir permanentes en el tiempo. Esperamos que se pueda despegar lo antes posible, pero nosotros seguimos como Chile estando presentes aquí con nuestra oferta. Las empresas siguen llegando a Perú en actividades. Nosotros llevamos incluso también a empresas mineras a Chile para que conozcan de primera fuente la oferta. Así es que esa relación creemos que va a seguir permanente en el tiempo. También no hay que olvidar que Perú y Chile son los principales productores de cobre en el mundo, que en el fondo Chile es el primero, Perú viene después. La producción de Perú de cobre ha crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, esta sinergia, como dicen ustedes, es fundamental, no solamente desde el punto de vista económico, en lo que aporta a las economías de cada país, sino que en lo que puede aportar al desarrollo industrial de nuevas tecnologías, sobre todo en el tema de energías limpias, ¿cierto? Lo que aporta el cobre en ese sentido para las baterías y qué sé yo. Entonces es fundamental que siga adelante esta industria para el futuro de los dos países y el aporte que hace al mundo, en el fondo, desde este punto de vista. Cristian, ¿cómo ves tú el futuro de París y Álvarez en Perú? ¿Cuáles son tus expectativas? Yo quiero contarle, antes de que Cristian conteste, que Cristian acaba de asumir el rol de country manager de París y Álvarez. Entonces, por eso la pregunta para nosotros es importante. Sí, sí, menos de un mes, efectivamente. Pero las expectativas son las mejores. Nosotros queremos posicionar a Párez y Álvarez como un referente de la industria en temas de ingeniería para el mercado local. Bueno, el desafío ahora es en Perú porque en Chile ya tienen una presencia súper importante y queremos replicar esto en Perú. ¿Y por qué no en la región? Hay mercados interesantes también en Brasil, en Colombia, pero paso a paso. Lo primero, posicionar a la empresa aquí en Perú, crecer, establecer una oficina que pueda atender a todos los clientes del mercado local y, por qué no, luego ser un referente en la región. ¿Alguna cosa que quieran agregar sobre nuestras relaciones antes de que terminemos el programa? Yo solamente quisiera, bueno, primero, Cristiana, ahí tenemos que conocernos en algún minuto. Y obviamente cuenta con todo el apoyo de esta oficina. Nosotros tenemos ahí también mucho relacionamiento eh, con, con tanto las empresas chilenas como las empresas peruanas, así que cuenta también con ello para ser parte de este grupo de empresas chilenas que están instaladas acá. Y solamente agregar, y algo quizás que se me pasó decirlo antes, María Luisa, pero es que yo creo que también de los desafíos que enfrentan las empresas chilenas hoy día es que, a diferencia de hace quizás 10 años atrás, hoy día hay mayor competencia en el mercado, ¿ya? Antes los chilenos teníamos un mayor espacio, quizás por decirlo de alguna manera, de entrada, eh, y quizás podría haber sido un poquito más fácil, pero hoy día también no hay que desconocer que Perú ha hecho un muy buen trabajo también en el desarrollo de sus proveedores mineros, ¿ya? Y de hecho también hay proveedores mineros peruanos que van a prestar servicios a Chile. Entonces también ha habido una especialización acá, y que hoy día, cuando vienen las empresas chilenas acá, también se enfrentan con esta competencia, digamos, de alguna manera más ardua. Entonces, hoy día también el desafío para las empresas chilenas es ser súper competitivos, ¿ya? Y eso era como, yo creo, el último punto con el que quisiera dejar ahí aportando, digamos. O sea, en el fondo las empresas chilenas tienen que considerar también ese aspecto hoy día al momento de irse a instalar a Perú. Totalmente. Sí, totalmente. Cuentan con el apoyo de ProChile, la Embajada de Chile, que nosotros tenemos una red de 16 oficinas regionales en todo Chile y que estamos abiertos a poder apoyarlo tanto en Chile y acá en Perú, obviamente. Muchas gracias. Bueno, y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Cristian, Lorena, muchas gracias por haber participado en este programa. Los queremos dejar invitados para que nos sigan a nuestro canal de YouTube y Spotify.
y así en el próximo episodio conozcan otro interesante tema del mundo de la ingeniería. Muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien.